noches. Hoy tenemos la visita nuevamente de Diane Sotés, socióloga con maestría en Género y Desarrollo de la Plax Ecuador, docente en la San Simón e investigadora en el Centro de Estudios Superiores de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy vamos a retomar el tema de violencia en el siglo XIX, que Diane aborda desde la historia y desde el género. Muy bienvenida, Diane. Está claro que los esfuerzos de tratar el tema de violencia desde la academia son grandes, ¿no? Sobre todo porque exige la rigurosidad científica en el tema de la investigación y en el tema de historia mucho más. Sabemos que la violencia es una estrategia para conseguir el poder en las sociedades y la violencia se ha ejercido desde siempre. En el caso de las mujeres, si bien no se aceptaba en su totalidad por la sociedad o las colectividades, era reconocida. Y yo creo que los datos históricos van a demostrar que así es, que de una u otra manera era reconocida. Aunque en la actualidad podemos ver que ha cobrado mayor magnitud y se ha ampliado gracias a las violencias invisibles, que también sería interesante indagar, aunque es un desafío difícil de ver, el tema de las violencias invisibles en el siglo XIX, porque lo que se cuenta son los datos a través sobre todo de demandas, escritos, testimonios que uno puede percibir. En esa línea nos gustaría que nos comentes cuáles han sido los escenarios de violencia a la mujer en el siglo XIX. Muy buenos días, doctora. Muchas gracias por la invitación. Yo siempre me pongo feliz cuando puedo hablar de estos temas con usted y también en este programa, y que es del CESU, ¿no? Que es como una casa. Sí es importante replantearnos la violencia hacia las mujeres desde una perspectiva histórica, porque a veces damos por sentado ciertas naturalidades que están presentes en la actualidad. Existen comentarios como que después de la ley 348 es que recién se empiezan a visibilizar, cuando no es cierto. Los documentos históricos refuerzan esa idea de que la violencia hacia las mujeres es un proceso histórico largo y las mujeres han estado denunciando estas violencias constantemente. Los juicios penales, los juicios criminales específicamente muestran distintos tipos de violencia, injurias, agresiones físicas, sexuales, que desembocan en muchos casos en asesinato. Entonces, los distintos contextos en los que se han surgido, cuando leía los documentos, incluso me trasladaban a las noticias actuales, ¿no? Entonces eran muy desgarradores, los relatos eran sumamente específicos, los testimonios de las mujeres que denunciaban, ya sea a sus parejas o a las personas que las agredían, eran muy detallados, existían dibujos de con qué las habían agredido, en qué contexto. Entonces, podría decir que, bueno, situando específicamente las violencias, he encontrado en una gran mayoría en estas chicherías que las mujeres, bueno, la mayoría de las chicherías eran dueñas las chicheras, solo he encontrado en una que el dueño era un chichero, pero las mayorías eran las chicheras, que iban los familiares y en ese contexto, bueno, había agresiones y el justificativo recurrente en este espacio era los celos. Entonces, estos celos que provocaban que la pareja agreda, pero dependiendo quién era la que estaba ejerciendo estos celos sobre la persona, o el hombre o la mujer. En caso de que sea el amante que esté ejerciendo celos sobre el hombre,
las personas que estaban alrededor criticaban a la mujer porque era la amante, entonces permitían que el hombre la agreda, porque decía, tú no eres una mujer legítima. Pero al contrario de que sea la esposa, solían dar espacio a que la esposa le reclame, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la violencia doméstica, que también seguimos, o sea, que leemos a diario, las agresiones crueles, los feminicidios que existen, también han sido espacios recurrentes de violencia que han sido, o sea, se presentan en los documentos como las labores del hogar, por ejemplo, o el uso de algún utensilio que usaba el esposo para el trabajo y que la esposa ha usado para otra cosa. Hay un caso sobre una mujer que usa el cuchillo de su esposo que es zapatero y el esposo la agrede solamente por eso. Entonces creo que han sido estos dos espacios dentro de las parejas como repetitivos y comunes. Las personas que han agredido a las mujeres que no las conocían han sido los asaltantes en espacios solitarios, alejados, porque sabían que las mujeres manejaban una gran cantidad de dinero. Las seguían o sabían quiénes tenían como recursos económicos. En medio de los caminos de Cochabamba del siglo XIX las esperaban, las emboscaban, las asaltaban, en algunos casos las asesinaban y en otros las golpeaban. Ninguno de los casos de asaltos, a pesar que se sabe quiénes eran los agresores y se sabe quiénes eran los ladrones, ninguno de esos casos ha prosperado. Se ha dado libertad porque las mujeres no podían justificar y no se creían su palabra. Pero, ¿cuáles son las características de violencia que existe dentro de la pareja y entre los asaltantes? Estos representan los imaginarios importantes de la sociedad también, ¿no? Sí, es que había mayor incidencia de violencia entre la pareja o por los asaltantes. Porque asumo que la violencia, el medio de denuncia de la violencia de pareja justamente eran los juicios, ¿no? Ya sea de divorcio, demandas de pensiones. Sí, las características, bueno, son muy similares, pero la pareja agrede partes específicas del cuerpo de la mujer que representan la feminidad, como los senos y el útero. Entonces, las agresiones a las mujeres por parte de sus parejas son esos lugares específicos de la feminidad que están también relacionados con la intimidad. Entonces, a diferencia de los ladrones que las agreden o por ejemplo, en un caso, la cuelgan, la dejan colgada a orillas del río Rocha para llevarse incluso sus ropas, sus medias, su pollera y la dejan casi desnuda. Pero a diferencia de las parejas que están afectando a partes específicas de la intimidad que ellos viven. Entonces, creo que esa podría ser la diferencia entre estos dos, porque, claro, uno ocurre en un lugar solitario, donde nadie lo ve, no hay una agresión sexual, porque no detallan eso. Se llama a peritos para que revisen los cuerpos ya asesinados, y en el caso de los asaltantes no hay esta agresión sexual, pero en el caso de las parejas sí. O sea, hay muchos rasgos de violencia sexual por parte de la pareja antes de asesinar a su pareja. Revisando trabajos de investigación, el siglo pasado, a inicios del siglo pasado y el siglo XIX, pareciera que la violencia estaba más tipificada y dirigida sobre todo del marido a la mujer o de la pareja a la mujer. A diferencia de la sociedad contemporánea, hay una violencia
exclusiva a las mujeres. Y eso se ve reflejado en los medios de comunicación, las agresiones similares a los asaltos que las mujeres sufren en las calles, ¿no? ¿Tú has logrado percibir eso? De pensar que en términos generales que la violencia se ejercía antes del marido o la pareja o la mujer, pero que ahora se ejerce a las mujeres, o sea, es la sociedad que ejerce a las mujeres. Sí, pero justo lo que usted decía sobre los imaginarios sociales y la permisividad que a veces tenemos frente a la violencia, ¿no? Recordemos que la violencia también es construida, como decía Foucault, como un dispositivo de control, un dispositivo de poder que se va normalizando a través de las instituciones, desde la educación, estos procesos de sociabilidad, desde la escuela y las relaciones sociales que vamos teniendo. Entonces, hay un cierto grado también de tolerancia hacia ciertas violencias en la sociedad, que evidentemente desde los años 70 las activistas feministas han puesto en tela de juicio y han cuestionado estas prácticas que son consideradas naturales o normalizadas, ¿no es cierto? Entonces creo que más bien se ha puesto esto en los medios de comunicación quizás como las mujeres, porque las protagonistas de este cambio o de este cuestionamiento frente a las violencias han sido estas feministas o mujeres que han luchado por los derechos de las mujeres y que ahora también están articuladas, ¿no? Ha habido esto de las olas, también ha representado un gran avance para poner en la agenda pública, en la agenda política del Estado, cuestionar la violencia y decir es que no, si, y tal vez lo digo como eslogan, ¿no? Si tocan una, respondemos todas también. Entonces creo que estos colectivos, estos activismos y estas articulaciones de mujeres han posibilitado también que esto se esté cuestionando y ya no sea la mujer solamente en lo privado que está sufriendo una violencia, sino somos las mujeres. ¿Cómo, si tú has podido percibir características o qué cosas te han llamado la atención en estos procesos judiciales? Es decir, además de los actores, de la descripción, ¿se puede observar otros fenómenos? Creo que algo importante que hay que tomar en cuenta es que la participación activa de las mujeres en los juicios es algo muy importante, porque si no fuera por ellas no estaríamos sabiendo que hay una resistencia histórica contra esta violencia hacia las mujeres que ejercen. Y también creo que algo importante que hay que tomar en cuenta es este poder adquisitivo que ellas tenían para denunciar. Si no hubieran sido estas mujeres comerciantes, chicheras, que se dedicaban a múltiples oficios, porque muchas decían cuando iban a testimoniar, soy chichera, soy costurera, soy vendedora de verduras, cocino, entonces eran muchas actividades a las que se dedicaban. Si no hubieran tenido estas múltiples actividades y estos ingresos, ellas no hubieran podido solventar un juicio, porque al final de los juicios en algunos casos dicen cuánto hay que pagar al juez, al escribano, al traductor, porque estas mujeres y la mayoría de Cochabamba del siglo XIX hablaba quechua. Entonces los expedientes están en castellano, pero había en algunos casos hay toda esta justificación y eran cantidades altas porque había que pagar incluso a las personas que iban en caso de que desenterraban algún cuerpo, a los sepultureros, a los sacerdotes. Entonces había eran cantidades altas de dinero que debían financiar. Entonces creo que esos dos puntos podrían ser como los más resaltantes que me gustaría seguir profundizando. Y también la cuestión, sí encuentro las emociones, los celos, el amor, el perdón, cuando es la pareja,
y lo dicen en los documentos cuando es un esposo de varios años, dicen yo le disculpo porque es mi compañero de vida. Entonces, creo que hay que volver a analizar también esta cuestión de los afectos en el siglo XIX, que evidentemente no es igual ahora, pero que sí existen de otra manera, ¿no? Claro, mencionas cosas muy interesantes que uno podría alucinar en esta investigación, ¿no? Yo me pregunto, ¿cómo es que las mujeres, dentro de una definición de ciudadanía que ellas tenían en el siglo XIX, implicaría la participación no solo en los espacios económicos, ¿no?, sino en toma de decisiones, derechos? Ellas tenían la noción de justicia. Además de tener ingresos para poder iniciar los juicios, tiene que haber un imaginario de justicia. Y me parece interesante cómo se ha desarrollado este imaginario de justicia en un contexto donde la ciudadanía les era vetada, a diferencia de los hombres. Eso me llama, me inquieta poder investigar y saber. ¿Has podido percibir algo en esa línea? Lo que vi, sí, respecto a eso es que, claro, las mujeres no votaban, no podían acceder a la educación, entonces, pero conocían en qué casos podían denunciar. Manejaban de manera quizás general, pero sabían la normativa, conocían la normativa. Si bien luego asisten a un abogado, un tinterillo, que les va dando recomendaciones, ellas sabían que podían hacerlo. Entonces, conocían la normativa de manera general, ya sea porque su comadre o su hermana le acompañaba o les recomendaba, o ya sea porque tal vez en un hospital apareció un tinterillo y le decía que podía denunciar esa agresión, pero manejaban, porque ellas usan en los testimonios palabras específicas que se usa dentro del Código Penal, como por ejemplo esta mujer pública es una palabra que se usa en el Código Penal del siglo XIX y lo usan. Ahí debe haber una intermediación de los abogados, ¿no? Es otra lectura, el discurso de los abogados que van a mediar entre las mujeres y el Estado. Yo tengo un trabajo que he intentado justamente hacer un análisis del discurso de los abogados frente a las demandas de divorcio de las mujeres en el Estado en la década de los 50. Siglo pasado. Y me he podido dar cuenta que ellos utilizan terminología diferenciada para hombres y mujeres. En el caso de, por ejemplo, tipificar la infidelidad, para las mujeres se llamaba, se tipificaba como adúltera, que tiene mayor connotación que infidelidad. En el caso de los hombres no se utilizaba este término de adúltero, sino más bien infiel, que en mi opinión aminoraba el pecado, podemos decir, entre comillas, ¿no? Eso sería también interesante, qué pasaba en el siglo XIX, porque por lo que he podido leer algunos juicios de ese siglo, hasta el español es pues diferente, el vocabulario que se utiliza es un castellano antiguo, como podríamos decir. Eso por un lado. Por otro lado, y también ahora que comentas tu trabajo me llama la atención, y hay otro tema también que es desafiante, es la resolución de conflictos. O sea, cuánto valor tenía que un marido le rompa la cabeza a la mujer y cómo se solucionaba. Además, tú mencionas que
ellas perdonaban, ¿no? Por ser compañeros de vida. ¿Qué has encontrado en ese aspecto? Sí hay lo que le dicen conciliación los abogados, ¿no? Actualmente sí hay estos procesos de conciliación precisamente porque son sus parejas de vida, pero también están relacionadas en los casos que he encontrado a la necesidad económica. Estas mujeres no tenían tantos oficios como las que continuaban con los juicios hasta el final. Entonces algunas decían, necesito el apoyo económico porque mis hijos necesitan comer. Ahora, eso por ejemplo era en cuanto a conciliación, pero las mujeres que eran amantes, y lo decían abiertamente en los juicios, amancios, les decían mi amancio, o le decían amistad ilícita. Esas mujeres no perdonaban. Ellas continuaban con el juicio hasta el final y decían, yo le he dicho que ya no quiero estar con él porque me ha agredido y no quiero volver. Y continuaban con el juicio hasta el final. En esos casos de las mujeres que tenían estas amistades ilícitas, no había conciliación, no había reconciliación, no había ningún acuerdo, continúan con el juicio hasta el final, los encarcelan y en la mayoría de los casos escapan estos hombres. Y quienes continúan buscándoles son ellas para que los vuelvan a apresar, porque en algunos casos dicen, vuelve, se ha fugado, reo de tal, vamos a llamarlo a través del pregonero. Entonces van pregoneando y en algún punto del final del expediente ella dice, me han comentado que está en Caranavi, en Coroico, está en Santa Cruz. Entonces ellas quieren continuar persiguiendo, realmente quieren que esto se quede en la cárcel, esta violencia se aprecie. Ellas son las que no llegan a ninguna conciliación, ellas son las que no quieren llegar a acuerdos con sus agresores. Es un tema rico para hacer análisis de discurso, como amancio, amistad ilícita, a nombrar hechos que ahora se han vuelto tan generalizados. Yo creo que el surgimiento de la historia de las mujeres como disciplina justamente se inicia sobre todo, de manera específica, ¿no? Sobre todo está relacionado con el desarrollo que ha cobrado la historia social del siglo XX. Es decir, los estudios de historia de las mujeres a través del desarrollo de la historia social en el siglo XX se comienza a tratar. Claro que los primeros estudios pareciera que han sido de mujeres célebres o de temas de mujeres colectivos, pero el que tú has tratado son de manera individual de las mujeres en el tema, y eso me parece muy rico en el tema de investigación. Y creo que tu tema da para mucho todavía, sobre todo si todavía tienes los escritos para hacer una lectura. Te agradezco mucho que hayamos podido volver a conversar este tema, porque el tema de violencia es un tema que no debemos dejar de lado hasta que esto acabe. Es un desafío de sociedades del siglo pasado y del anterior, pero en la sociedad contemporánea es inadmisible seguir permitiendo y que sea permisiva para la sociedad entera. Sí, muchas gracias más bien a usted. Yo siempre, como dije al inicio, soy feliz cuando hablo con usted, creo que aprendo mucho, me cuestiono mucho. Muchas de las cosas que sé también es gracias a usted, porque me ha brindado muchas herramientas en este mundo, digamos, de la investigación feminista, y evidentemente creo que hay que seguir profundizando el tema de la violencia, es algo que hay que repensarlo todo el tiempo. Y sí, los estudios sobre historia de las mujeres inician más o menos los 70 y los 80, entre los 70 y 80, pero a mí lo que me gusta ver es esto de las historias cotidianas de las mujeres que por mucho tiempo han estado en los márgenes de la historia y que son
las que construyen la realidad todos los días, ¿no? Estas mujeres que hemos descrito hace un momento son las que están afuera en la calle caminando todos los días, pero están construyendo una historia. Así es. Muchas gracias más bien por la invitación. Gracias, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.